Bienvenidos a la ponencia La protonterapia en el tratamiento de cáncer de próstata, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Javier Aristu Mendioroz, director clínico de la Unidad de Terapia de Protones de la Clínica Universidad de Navarra y consultor en oncología radioterápica, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctor, cuando quiera. Hola, buenas tardes o buenos días. Estoy encantado de poder hablar ante este foro, de esta audiencia tan especial como sois los pacientes, que sois el fundamento de nuestra especialidad y de nuestra ocupación. Y voy a intentar ser breve y por lo menos, si no lo soy breve, quería ser sencillo y que se me entienda bien lo que es la protonterapia y en este caso cómo se usa cuando tratamos pacientes con cáncer de próstata. Bien, el cáncer de próstata se puede diagnosticar o a lo largo de la evolución de la enfermedad puede ser localizado, quiere decir que la enfermedad está únicamente localizada en la próstata y el tratamiento de elección en estos casos es un tratamiento local con cirugía, prostatectomía radical o también se puede hacer un tratamiento con radioterapia que es igual de eficaz que la cirugía y también existen hoy en día otros procedimientos locales ablativos. El siguiente estadio de la enfermedad es la enfermedad localmente avanzada, que es aquella en la que la enfermedad ya ha salido de la próstata, pero todavía está confinada dentro de la pelvis. Puede ser que el tumor sobresale de la próstata y afecta el tejido periprostático, o vemos la presencia de ganglios metastásicos, o sea, ganglios con células tumorales dentro de la pelvis. Y el último estadio es el estadio metastásico en el que los pacientes presentan enfermedad fuera de la pelvis, metástasis en los huesos, en los ganglios extrapélvicos y pueden ser una situación un poco más favorable que es la oligometástasis, situación de oligometástasis, que quiere decir que el paciente o que los pacientes tienen menos de 5 metástasis o en sentido contrario cuando los pacientes se presentan con múltiples metástasis y en este caso el tratamiento considerado son las hormonas. Desde el punto de vista de la radioterapia se puede aplicar fundamentalmente de dos formas. Desde fuera, o sea, la radioterapia externa, un aparato irradia al paciente desde afuera y se puede hacer con fotones, que es lo que hacemos de manera convencional en los aceleradores lineales, o también hoy en día podemos utilizar protonterapia, que es una forma un poco más especial de irradiación que luego comentaremos, y también existen otras partículas cargadas, pesadas, que están casi fuera de alcance para los tratamientos clínicos. Ahora se están poniendo alguna unidad en Europa y en Estados Unidos. Y la otra modalidad es la radioterapia interna, o lo que también se conoce como el nombre de baraquiterapia. Esto es introducir la radioterapia dentro de la próstata en forma de semillas, que se llama baja tasa porque va liberando radiación de forma muy lenta, o también puede ser con alta tasa que se utiliza a través de unos catéteres que son los que se ven en la imagen inferior. Al paciente se le introducen varios catéteres y a través de esos catéteres viaja una fuente radiactiva que está depositada, está motorizada y viaja en torno, por dentro de los catéteres y se deposita más o menos tiempo de la próstata y luego vuelve a su sitio de recogimiento. Y luego también existe una tercera forma que es la combinación de varias de las dos formas de irradiación, la irradiación externa y la baraquiterapia, que se utiliza generalmente cuando hay enfermedad avanzada. La radioterapia se puede utilizar de una forma muy extensa, llamamos fraccionamiento convencional, quiere decir que la administramos en torno a 30-40 fracciones, o también se puede administrar, disculpar por los errores, se llama hipofraccionamiento moderado cuando se utilizan en torno a unas 20 fracciones y hay veces y hay ocasiones que utilizamos pocas fracciones,
5 o 3 fracciones para administrar una dosis alta ablativa de irradiación, generalmente solo en la próstata. La intención del tratamiento puede ser curativa cuando la enfermedad está localizada o paliativo cuando la enfermedad produce síntomas locales por una enfermedad extensa ya tratada o porque la enfermedad produce síntomas por su localización metastásica, por ejemplo, en hueso, que puede producir dolor, o en vértebras, que puede generar compresión medular con síntomas neurológicos, como si tuvieran los pacientes una hemisección medular. Bien, y ahora entramos un poco en la diferenciación entre fotones y protones. Esto que se ve ahí es son ondas expansivas en un líquido, que es lo que semeja o simula lo que hacen los fotones cuando se trata un paciente. Cuando tratamos a un paciente con fotones o con tratamiento convencional, existe una dosis dispersa que llega y que trata tejidos sanos cercanos al volumen que queremos radiar, que no precisan radiación, pero que con fotones inevitablemente esos tejidos reciben dosis de irradiación. Veamos el efecto de las dosis bajas de irradiación en el tejido sano. Esto se representa en esta imagen. Aquí pueden ver en el color rojo, indican las dosis altas de irradiación que trata la próstata de manera muy eficaz porque se adapta muy bien a la forma de la próstata, pero existen dosis bajas representadas por los colores azules, más intensos, menos intensos, incluso el verde, que irradia prácticamente todo el contenido de la pelvis y del tejido abdominal. Estas dosis se generan cuando tratamos a los pacientes con fotones o con tratamiento convencional. Las dosis de radiación bajas son inocuas, le producen o generan algún efecto en los pacientes que las reciben. Bueno, se sabe que en los accidentes nucleares, aquellos pacientes o aquella población que ha recibido dosis muy bajas de irradiación, se han estudiado algunos de esos tejidos y se ha comprobado que en la mayoría de ellos existen alteraciones genéticas generadas por el efecto de la irradiación en el DNA. Existe un daño en el DNA directo y también existe un daño por un estrés oxidativo que produce aberraciones genéticas en estos pacientes. Luego, la irradiación a dosis bajas sí que produce un daño estructural a nivel del DNA y a nivel celular o molecular. Sabemos también que los pacientes que reciben dosis bajas de irradiación, de cáncer de pulmón, cáncer de mama, los pacientes fallecen en exceso con respecto a otros pacientes de esa misma edad o otra población de esa misma edad, un exceso de fallecimiento por enfermedad pulmonar obstructiva, por enfermedad cardiovascular. Sobre todo en la imagen de la derecha ven cómo las pacientes con cáncer de mama, cuando sobrepasan 10 años de sobrevivencia, la muerte por enfermedad cardiovascular es superior a aquella producida por la enfermedad. Esto quiere decir que las dosis bajas de radiación en el corazón y en el pulmón probablemente a largo plazo en estos pacientes pueda generar efectos adversos importantes. Bien, yo tengo una edad como para conocer el correcaminos. Como pueden ver aquí, el correcaminos llega raudo y veloz a un montón de comida y se para y ahí es donde picotea y come toda la comida. Lo vamos a ver otra vez. Llega corriendo, deja un rastro y come y se para y en la comida produce toda la acción. Pues bien, esto es lo que hacen los protones. Los protones generalmente cuando entran liberan una dosis muy baja de irradiación. Aquí son un paciente tratado con un cáncer de próstata, es un corte de escáner y aquí ven el camino por donde entran los protones en el lado donde se ve la flecha y en el lado izquierdo también dejan un poquito de dosis de radiación. Pero llega un momento que depositan toda la dosis y ya más allá
de donde se paran, donde hacen el stop, no liberan más radiación. Eso es lo que se conoce por el pico de Bragg, que ven ahí. Entonces, los protones entran, liberan un poquito de radiación conforme van penetrando, se paran en un punto y en ese punto es donde depositan la irradiación. El punto donde se paran depende de la energía de los protones. A más energía, más penetración. En la curva roja pueden ver cómo se comportan los fotones. Los fotones, cuando entran, liberan dosis altas de irradiación y conforme van penetrando, van liberando irradiación de manera decreciente, pero no se paran, continúan liberando radiación conforme van avanzando en el espesor del paciente. La zona sombreada, aquí vemos la curva de protones abajo, varios haces de protones, y arriba la curva de fotones, se ve el exceso de radiación que producen los fotones. Está sombreado en color crema, naranja. Ven cómo más allá de donde queremos radiar, donde se coloca el tumor, hay irradiación en exceso que no queremos que se produzca, y a la entrada también hay un exceso de radiación en el tejido sano que no es deseable que se produzca con fotones, pero que inevitablemente se hace porque no hay otra forma de evitarlo. Nosotros estuvimos pensando en protones ya hace muchos años, incluso antes de 2016, 2005, ya hicimos alguna visita a Estados Unidos, a Mass General concretamente, pero en ese momento la tecnología estaba todavía bastante verde, se requería una inversión muy alta y un espacio para instalar la unidad de prototerapia muy amplio, en torno a un campo de fútbol. Hoy en día ya se ha miniaturizado y se puede montar una unidad de protonterapia en una superficie de un campo de tenis. Y probablemente con el paso de los años se haga más pequeño la instalación, como veremos más adelante. En el año 16 nos decidimos por la Hitachi, que es una casa comercial que vende unidades de protonterapia. Nos pareció que era la más robusta, la más completa, y firmamos el contrato en el año 2017. Estuvieron montando la unidad 2 años y algo y algunos meses. Nosotros tuvimos 4 meses para medir, para comprobar que todo estaba ok, y tratamos el primer paciente en abril, el 20 de abril del año 2020, que como todos recordarán era en plena pandemia. La pandemia empezó en marzo, se cerraron los aeropuertos, pero nosotros tuvimos que empezar porque ya teníamos la máquina montada en abril del año 2020. Bien, aquí ven un momento de las obras, la excavación de los búnkeres, y aquí cómo se construyó el hormigonado. Hay una zona que es donde está el sincrotón, luego lo veremos, y aquí son 2 búnkeres donde se tratan los pacientes. Esto es la zona del gantry, es las dimensiones comparativamente con los operarios, que dimensiones son 3 alturas, 3 pisos de altura para colocar este gantry, que esto es una especie de cilindro grande de 3 pisos de altura, en donde en un lado se coloca al paciente y por detrás está toda la infraestructura para generar el haz. Es un vídeo que representa nuestra instalación. Esto es un sincrotrón donde se generan los protones a través del gas, y aquí hay una conexión con el gantry, y esto es lo que donde los pacientes se tumban en esta camilla y el gantry gira, que esto es el cilindro que hemos dicho de 3 alturas, y cómo se trata al paciente por capas y por puntos, que luego explicaremos un poco cómo se hace. Ahí se está viendo cómo el haz va girando con campos electromagnéticos y se pincela el tumor por capas y por puntos. Otra vez lo vemos para que lo tengan la oportunidad de revisar otra vez. Esto es la cara de la sala donde está el paciente. Todo lo que hemos visto está detrás, todo lo anterior, y el gantry como gira y va tratando al paciente con este haz que es invisible, no se ve, pero ahora lo representamos así para que sea bastante más ilustrativo. Bien, esta es la sala del tratamiento donde se tumban los pacientes. Esta mesa está robotizada y gira en las 6
ejes del espacio, traslación y rotación, y esto es el gantry que gira. Detrás de esta pared se encuentra todo el dispositivo de gantry y sincrotrón. Entonces tenemos una tecnología que nos permite hacer IMPT. IMPT es la forma de orientar el haz con campos magnéticos de manera que pincelan al tumor por capas. El COMBIN-CT quiere decir que CBCT, que este gantry gira 360 grados, como veis aquí, y encima hace un escáner que lo utilizamos para comprobar la posición del tumor diariamente. Y en la actualidad se puede decir que hay en torno a unas 100 unidades de protonterapia en el mundo. Se concentra, como ven, en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Y hay unas 30 unidades también que se están construyendo y otras 30 unidades que se está planificando construir. En Europa, después de la donación de Amancio Ortega, en el que en teoría va a haber 10 unidades más de protonterapia en España, actualmente solo hay 2, nosotros y Quirón en Madrid, en el resto de España no hay, pero se van a instalar unas 10 unidades más distribuidas por la geografía española y vamos a ser el país de Europa con más, mejor dotados en el sentido de más unidades de irradiación por paciente, en torno a un 20% más de dotación que el resto de países de la Comunidad Europea. Bien, nuestra inversión fue de alrededor de unos 40 millones de euros. Para la construcción se emplearon 40 empleados y 3 años, como hemos dicho, 2 años y unos cuantos meses. Estamos trabajando ahora, tratando pacientes 50 profesionales, en los que se incluyen oncólogos radioterápicos, físicos, médicos, técnicos, enfermeras especializadas en oncología radioterápica y personal de administración y gestión. En teoría, somos más de 50 profesionales implicados en el manejo de esta unidad. Bien, ¿cuál es la evidencia de protonterapia en el cáncer de próstata? Pues no hay mucha. Los primeros datos que conocemos son ya de hace muchísimos años, en los cuales la tecnología no es la que tenemos ahora. La forma de tratar a los pacientes era distinta. Luego explicaré un poco cómo era antes la tecnología de protones y cómo es ahora. Y en esos años ya se vio que el control local era mejor con protones en aquellos pacientes que tenían tumores un poco más agresivos, un poco más desdiferenciados, pero a costa de una mayor toxicidad gastrointestinal en forma de sangrado rectal. Se veía que en estos pacientes en los que se hacía una pequeña dosis de irradiación con protones después de hacer fotones, pues se veía que tenían un exceso de toxicidad gastrointestinal en forma de sangrado, como he comentado. Otro estudio posterior, 10 años después, también se hizo un diseño en el que se trataban primero todos los pacientes con fotones, con tratamiento convencional, y luego se hacía una dosis extra de irradiación con protones a una dosis de unos 20 grays, unos 30 grays con protones. Pues bien, en este estudio también se demostró que los pacientes que tenían dosis altas de irradiación tenían una mejor supervivencia libre de fallo bioquímico, es decir, que fallaban menos cuando se controlaba el PSA a largo plazo. Bien, en la actualidad esos estudios son un poco obsoletos porque, como he dicho, la tecnología utilizada no es la que tenemos ahora y en la actualidad no tenemos estudios fase 3, son aquellos estudios fase 3 randomizados en los que la evidencia es consistente cuando se hacen este diseño fase 3, en los que un grupo de pacientes se tratan de una forma y otro grupo de otra de manera prospectiva. Entonces, no hay evidencia, pero los estudios que conocemos uninstitucionales, algunos prospectivos, al menos sabemos que la eficacia en términos de control local de la enfermedad, de curación de la enfermedad, al menos es equiparable o comparable a la obtenida con tratamiento convencional con radioterapia externa o braquiterapia.
Este es un estudio publicado recientemente en el que se ha comparado desde el punto de vista dosimétrico la diferencia de dosis que llega a los tejidos sanos con protones o con fotones. Pues aquí vemos los estudios, no es que sean muy recientes, creo que el último es del año 2017 y se puede ver cómo en verde está señalada las casillas en las que los protones son mejores que los fotones. Aquí ven que la dosis media en recto casi siempre es mejor cuando se utilizan protones que fotones. La dosis media en vejiga siempre es mejor con protones que con fotones. Estos son estudios dosimétricos que se hacen en el ordenador con los pacientes, no es datos numéricos. Y luego también otros datos dosimétricos en el recto, dosis altas en el recto y dosis altas en la vejiga, pues hay datos dispares. En algunos casos los protones empeoran la distribución dosimétrica en la vejiga, en el recto comparativamente con los fotones. Pero ya digo que son datos un poco dispersos, un poco contradictorios desde el punto de vista de dosis altas y generalmente tiene un sesgo estos estudios bastante importante porque se utilizan técnicas de protonterapia totalmente distintas, no son las de ahora, y luego el diseño de los volúmenes de irradiación son muy dispares también en todos los estudios. Bien, ya desde el punto de vista de toxicidad, lo que los pacientes presentan cuando se tratan con protones o con fotones, aquí también son estudios, muchos retrospectivos y de recopilación de base de datos, sobre todo americanos, de la SEER, en el que se objetiva que los protones en el periodo agudo, la toxicidad gastrointestinal y genitourinaria, generalmente incluso sexual, es generalmente mejor. La flecha hacia abajo significa que los protones son mejores. En cambio, a largo plazo parece que los protones, desde el punto de vista gastrointestinal, en el recto, que empeoran un poco los efectos adversos comparativamente con fotones. Ya digo que estos estudios tienen un sesgo muy importante en el sentido que no hay una homogeneidad de la dosis administrada, no hay una homogeneidad de la técnica utilizada y no hay una homogeneidad de los volúmenes de irradiación diseñados. Bien, este es un estudio también relativamente reciente en el que también parece que la protonterapia es un estudio prospectivo en el que se compara la toxicidad urinaria y parece que es mejor. Hay menos toxicidad urinaria con protones y también la disfunción eréctil es menor con protones y con fotones, pero también se reproduce que a largo plazo la toxicidad rectal parece incrementar un poco de manera significativa. Bien, entonces, en resumen, tenemos datos contradictorios en la toxicidad gastrointestinal y genitourinaria y la función eréctil, porque no tenemos estudios fase 3 diseñados con tecnología actual moderna que demuestren que los protones sean superiores a fotones. Lo que conocemos, los datos que hemos presentado son datos que se han generado a partir de pacientes tratados con protones con técnicas anticuadas y parece que sí que se reproduce que la toxicidad aguda es mejor con protones, a pesar de todos estos sesgos que estamos comentando, y en la toxicidad crónica no es consistente, pero parece que hay un dato que el recto tiene peor tolerancia con protones que con fotones. Hoy en día esto ya es muy difícil de reproducir de esta forma porque utilizamos técnicas para separar el recto de la próstata para que reciba casi dosis cero de irradiación con protonterapia. Otro aspecto importante que debemos comentar en los estudios comparativos de fotones con protones es la generación de segundos tumores reinducidos. Cuando un tejido sano recibe dosis de irradiación, se le somete a un estrés y a un riesgo que a largo plazo desarrolle segundos tumores. Pues bien, en cáncer de próstata se ha demostrado que existe un incremento en torno a un 45% de probabilidad de tener
un segundo tumor mayor que cuando se utiliza fotones, tumores de recto y tumores de vejiga. El riesgo con protones se minimiza de manera significativa. Otra ventaja de la administración de los protones respecto a los fotones es el mantenimiento de los niveles de testosterona a lo largo del periodo de seguimiento de hasta 5 años, como se puede ver en esta gráfica. A los 5 años, los niveles de testosterona cuando se utilizan protones en los pacientes es muy similar al que tenían antes de empezar el tratamiento con protonterapia. Esta gráfica, cuando se utilizan fotones, no es así, sino que en torno a un 40% de los pacientes presentan una disminución y algunos también un 15% un hipogonadismo por disminución de los niveles de testosterona derivado probablemente de la radiación dispersa que hemos dicho que los fotones producen y que pueden alcanzar los testículos. Bien, este es un estudio de coste-eficacia. En la gráfica se puede ver que el cuidado de las complicaciones generadas por protones, el gasto de esas complicaciones es menor de forma significativa que cuando se utilizan fotones. Estos pacientes, algunos presentan toxicidad y esta toxicidad hay que cuidarla. Pues bien, los pacientes que utilizan fotones tienen mayor coste en el cuidado y en el manejo de estos efectos secundarios generados por la irradiación. También en un futuro vamos a ver que el coste de los protones va a ser menor de manera significativa por el menor tamaño requerido para la ubicación de las unidades de irradiación y secundariamente porque el coste va a ser bastante menor la inversión inicial para el montaje de las unidades de irradiación. Y en próstata, probablemente también el coste va a disminuir de manera significativa por la posibilidad de tratar el cáncer de próstata con muy pocas fracciones. En torno a 5 fracciones o 3 fracciones incluso se puede tratar hoy en día el cáncer de próstata con fotones o con protones. Y este menor número de fracciones o de sesiones va a abaratar el coste global del tratamiento. Otro estudio reciente publicado este año pone de manifiesto que la irradiación dispersa que generan los fotones, las ondas que hemos visto al principio de esta charla, estas ondas que se generan de dosis bajas e intermedias y que irradian tejido sano no necesario, generan un efecto adverso en calidad de vida, generalmente producido por la fatiga. Producen mayor fatiga y una menor funcionalidad de los pacientes que reciben dosis dispersa y también en este estudio aquellos que reciben dosis por fracción altas. Por bien, la dosis dispersa parece que de manera significativa producen menor calidad de vida en los pacientes tratados con fotones o tratamiento convencional. Ahora mismo hay en marcha al menos 2 estudios, hay más, pero he traído aquí solo 2, que comparan fotones con protones de manera randomizada, de manera aleatorizada, que son los estudios que tienen una evidencia científica consistente y de manera certera nos informa de la eficacia o de la seguridad de un tratamiento. Pues bien, hay 2 estudios, uno va a comparar la calidad de vida y la reducción de las scores de efectos intestinales entre protones y fotones en pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y bajo. Y el segundo es un estudio también que compara 1.500 pacientes tratados con protones, otros 1.500 pacientes que reciben IMRT o tratamiento convencional, y en este se va a evaluar la tasa de curación, los efectos secundarios y la calidad de vida de estos pacientes y también la posibilidad del incremento de dosis con hipofraccionamiento. El futuro de la protonterapia, bueno, pues es hacer dosis
como he dicho, fracciones ultracortas en 5 días, por ejemplo, en lo que llamamos hoy SBRT con fotones, en protones se llama SBPT, haciendo tratamientos muy cortos. En una semana el paciente finaliza su irradiación. También vamos a utilizar, se está utilizando ya, de hecho, ya lo hacemos, imagen guiada por localizadores intraprostáticos y también por separadores del recto y de la próstata, de manera que la dosis que llega al recto es todavía mucho menor. Y luego una cosa que está hoy en día muy, muy de moda, que es flash therapy, y flash therapy con protones es una forma de administrar la dosis en una sola vez, en una sola dosis y de manera ultra mega rápida. No sé qué adjetivo o qué adverbio poner antes, porque se administra la dosis de irradiación en milésimas de segundo, dosis muy altas que se administran en milésimas de segundo. Esto parece que tiene una alta eficacia y lo que es más importante, que no tiene efectos secundarios sobre los tejidos sanos que rodean al volumen diana tratado con flash therapy. Y bien, para finalizar, podemos decir que la protonterapia ofrece una ventaja dosimétrica clara sobre el papel, sobre los planificadores. Los tejidos sanos reciben menos dosis de irradiación que cuando utilizamos fotones para el cáncer de próstata. Debemos esperar a resultados de ensayos clínicos para lo que ahora intuimos con estudios retrospectivos y estudios prospectivos de instituciones únicas, se confirme en estos estudios fase 3 de diseño prospectivo, y las nuevas modalidades de protonterapia como la SBRT o SBPT, la sobreimpresión guiada por imagen y sobre todo el flash therapy, flash proton therapy, puede convertir este tratamiento en una alternativa muy accesible, más asequible, eficiente y segura. Y nada más, con esto ya he finalizado. Espero que les haya gustado y quedo a su entera disposición si quieren contactar conmigo a través de Twitter o a través de mi email. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Con esto concluye la ponencia de la protonterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. Agradecemos una vez más al doctor Aristu Mendioroz su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias a todos.